Muy buenas noches. Quiero darle las bienvenidas a todos los que se están acercando a esta sesión y para ello quisiera que habláramos basados en el pasaje de Efesios 6, 1 al 3. Y Efesios 6, 1 al 3 habla de obedecer y de honrar. Y estamos hablando de que hay un círculo que separa ese límite para nuestros hijos y es el límite de la honra y de la obediencia. Y esa honra y esa obediencia va dirigida entonces a nuestros padres. Este círculo nos está hablando de lo que es la bendición, porque Dios dice que mientras permanezcamos en este círculo de bendición, entonces hay cosas maravillosas y vamos a ver resultados. ¿Y qué es lo que pasa para aquellos que están en este círculo de la bendición? ¿Qué les va a pasar a los que obedezcan y honren? Tienen promesa. Ajá. ¿Y cuál es la promesa? ¿Quién quiere decir o escribirlo por ahí? Larga vida. Larga vida. Y le irá bien. Le irá Ajá, bien. exactamente. Entonces, los que estén dentro de este círculo van a tener larga vida y les va a ir bien. Hay dos bendiciones que están allí, ¿cierto? Y eso es lo que debemos enseñarles a nuestros hijos. Entonces, pensando como padres, lo primero que debemos enseñarles a nuestros hijos es que sean personas que vivan bajo autoridad. Y aquí es donde viene la pregunta. Cuando hablamos de autoridad, ¿qué viene a nuestra mente? Cuando pensamos en autoridad. Padre, bendición. No, eso Eso lo escribieron anterior. ¿Qué pensamos cuando hablamos de autoridad? Puede ser imposición, regaño, chancla voladora, correa. Sí, pues se le viene a uno a la mente, ¿cierto? Lo que vivió en su niñez. Sí, ajá, así es. Así es. Es como, digamos que culturalmente a nosotros nos han enseñado que la autoridad es aquí mando yo. Entonces, se hace lo que yo diga porque aquí mando yo. Entonces, pensamos en la autoridad como autoritarismo, ¿cierto? Y a veces nos chocamos, o sea, chocamos con eso y no nos gusta. O no nos gusta ser autoridad, o no nos gusta que ejerzan autoridad sobre nosotros. Estamos en esos dos puntos, ¿cierto? Vemos la autoridad, como decían, como el chancletazo, o como el autoritarismo, o como no, yo no quiero que otro mande y yo voy ahí detrásito. No, qué horror, qué pereza eso, no. Y eso es algo que no solamente está permeado en nuestra cultura. Se me olvidó quién era la que estaba en El Salvador. Yo no sé si en El Salvador también es así. Se le huye la autoridad, como que no queremos eso. Y hay algo que nosotros debemos de entender esto, y es que lo primero es que debemos ser personas que vivimos bajo autoridad y enseñarles a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que debemos de llevar ahí a entender? Es que Dios ha sido bueno, misericordioso y amable, y eso es algo que debemos entenderlo y que nuestros hijos lo entiendan. Y en medio de ese amor y esa misericordia, Él ha escriturado, Él ha establecido esas estructuras de autoridad bajo el cual nosotros debemos vivir, y eso es bendición. El estar bajo autoridad es bendición, pero a veces para nosotros el estar bajo autoridad es opresión, el estar bajo autoridad es sentirnos esclavizados, es sentirnos, mejor dicho, no, qué cosa tan horrible. Entonces, lo primero que nuestros hijos deben entender es que estar bajo autoridad es estar en bendición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, misericordioso y amable. Ahora, hay varias formas en que como nosotros vemos la autoridad así, la cedemos a nuestros hijos. ¿Y tienes algún ejemplo de cómo la cedemos? A ver, ¿cómo podríamos nosotros como padres ceder la autoridad? Bueno,
antes de eso yo quería como comentar también de que a veces como autoridad nosotros buscamos que hacernos la vida fácil, ¿cierto? Entonces, damos órdenes con el objetivo de que de nosotros descansar, de buscar como un descanso, un bienestar para nosotros, y aprovechamos esa autoridad que tenemos para hacer cosas, para que nuestros hijos hagan cosas y nosotros podamos descansar, ¿cierto? Antes del ejemplo, es algo que se resalta en ese capítulo 4 del libro, en donde resalta claramente que el rol de los papás no es simplemente ser autoridad ante nuestros hijos solamente para buscar un bienestar de nosotros, sino que para que nosotros seamos bendición para ellos, ¿cierto? Quizás ahora va a profundizar más sobre eso. Y bueno, cuando cedemos la autoridad es, por ejemplo, cuando ¿qué? Cuando la comida, Por ejemplo. ¿cierto? El ejemplo de la comida, que hoy se hizo avenita con huevo cocido y los niños, ay, no, yo quiero es una hamburguesa. Ay, sí, mi amor, quiero una hamburguesita. Bueno, venga, yo le hago la hamburguesita para que usted coma y se vaya a dormir tranquilito. Ahí ya estamos perdiendo nosotros o cediendo la autoridad, ¿cierto? Es una manera de nosotros darles a los niños la capacidad de que tomen decisiones, y eso en quizá un momento a corto plazo no se logra ver el daño que le estamos haciendo, pero en futuro podríamos ver de que ya los niños van a, en una edad más, cuando estén más grandecitos, ya van a empezar a ser ellos la autoridad, ellos quien decidan, y pues no va a tener los mejores valores, los mejores principios como para decidir bien. Por ejemplo, el niño tiene clase mañana para ir al colegio o una clase extra que no sea ir al colegio. Mi amor, ¿te gustaría practicar? A ver, ¿qué podría ser? Guitarra, está aprendiendo a tocar. Eso que está en clarinete, que nos diga, ah, no, que no. Bueno, entonces, no hijo, tienes que aprender, o sea, ¿quieres practicar? No, no quiero. No, pero mi amor, es que si no practicas no vas a poder tocar el instrumento. ¿Te gustaría no, pero es que yo quiero hacerlo? dibujar. Entonces, ¿te gustaría dibujar? El niño no va a ser consciente y no va a decir, es que esto que es practicar este instrumento, mientras yo veo a los otros niños jugando en el parque, mientras yo quiero estar dibujando, ellos no van a pensar, ay, estos niños que están jugando allá afuera, mejor dicho, ellos no van a pensar en que wow, se están perdiendo la oportunidad de practicar un instrumento y esto que yo estoy haciendo va a ser lo mejor para mí. Entonces, no, sí, voy a decidir practicarlo. No, es lo que está pensando en el momento, es prefiero jugar, prefiero pintar, prefiero dibujar a sentarme y desarrollar disciplina. Entonces, ¿cuándo cedemos nosotros la autoridad? Cuando le pedimos el permiso a ellos o les pedimos la opinión a ellos de qué quieren hacer. ¿Te gustaría hacer esto? ¿O te quieres poner esta blusa roja o este pantalón? Que esa es una de mis tendencias. Y eso lo tuve que aprender, yo creo que como cuando Josué cumplió los 2 años, porque siempre mi tendencia era, mi amor, ¿te sirvo en este plato o en este otro? Porque a veces le servía, yo no quiero ese vaso, me gusta mejor el de muñequitos. Y venía allí y le cambiaba y iba acumulando losa para después la mamá, la carrereada, correr a lavar más. No, es que ese no me... bueno, mi amor, entonces se lo cambiaba y quedó contento el niño. Ese es un punto en donde uno empieza a ceder la autoridad, en donde les permitimos a ellos en decisiones tan simples tomar la vocería, que cuando ya uno tiene que decidir o correr a algo o en ese momento no se puede negociar, ya ellos se ranchan y dicen, no, no quiero, pero no quieren, ¿por qué? Porque ya nosotros les cedimos a ellos la oportunidad de decidir en esas cosas tan simples. Entonces, esa es una forma en la que nosotros cedemos autoridad porque nos parece muy horrible o muy injusto tener que estar detrás de nuestros hijos diciéndole qué tienen y qué no tienen que hacer. Allí pueden ir o aquí no pueden ir. Y esa es una cosmovisión que nos hace errar en el proceso de crianza. Entonces, cuando empecemos a ejercer o a desarrollar esa autoridad, a ceder esa autoridad, entonces nuestros hijos toman esa posición. Entonces, los niños no piensan así, los niños no están, ellos no tienen toda
como toda la decisión o no ven todas las consecuencias de las decisiones que pueden tomar en ese momento. Y para eso estamos nosotros como protección hacia ellos, Ahora, para demarcar el Ahora, límite. eso significa de que, bueno, perdón, eso significa de que nunca les demos la oportunidad a ellos de decidir o tomar decisiones. Ellos tienen que entender el límite de quién es que decide y quién es quien da la última palabra. Ellos tienen que tener clara la autoridad. ¿Por qué? Porque habrá momentos en donde ellos no pueden decidir. Por ejemplo, salimos a una tienda. Mi amor, ¿te gustan estos zapatos? ¿Te gusta esto? Sí, el niño viene y de pronto usted tiene un presupuesto establecido para eso. Pero el niño quiere los zapatos más costosos. Ya en la casa yo le enseñaba que decía sobre la tostada o sobre el pan, o sobre la galleta y el huevo, ¿cierto? Entonces salgo a la tienda y él también le doy esa opción. ¿Quieres estos tenis que son carísimos o quieres estos otros que son más económicos? No, él quiere el más caro. Y si usted no lleva el presupuesto o no tiene o no le alcanza para eso, ¿qué va a pasar con el niño? Te va a armar la rabieta, te va a armar el berrinche. Y es que esos son los zapatos que yo quiero y me los tienes que comprar. Y es que esos son los que yo quiero. Y el papá, por pena de evitar la rabieta, pues a veces saca la tarjeta, compra y sigue, y mejor dicho, se vuelve de 1000 colores mirando cómo va a terminar de pagar lo que se excedió y le dio gusto al niño. Entonces es mirar cómo establecer los límites, ¿cierto? Que el niño sepa diferenciar eso y que yo no puedo ceder ese papel o ese rol en el cual Dios me ha puesto. Bueno, todas las preguntas que vayan surgiendo mientras Elizabeth está hablando, la pueden dejar en el chat, listo, que al finalizar todo este tema vamos como resolviéndolas, ¿vale? Ahora, nosotros debemos estar dispuestos a ser autoridad, porque cedemos esa autoridad por la cosmovisión que tenemos sobre ella, de qué es la chancleta, de qué es el autoritarismo, de qué es la experiencia que tuvimos con nosotros. Y por ejemplo, en nuestro caso, mi papá decía algo y ya, punto final. Nadie puede opinar, nadie puede decir más. Era como, esto fue lo que dije y punto. Entonces, para nosotros, pero no, ya no podíamos opinar, ya se había acabado el tiempo. Entonces, a veces para uno verlo de esa manera es, no, yo no quiero hacer ese papel, eso que hicieron conmigo, yo no lo quiero hacer. Pero, ¿saben? Necesitamos estar dispuestos en la vida de nuestros hijos a ejercerla, porque nuestros hijos necesitan la autoridad piadosa, amable y amorosa. Y nosotros necesitamos ser esa autoridad sobre nuestros hijos, una autoridad que ama y una autoridad que cuida. Ahora, y una autoridad que es autoridad, que nunca debemos dudar de esa autoridad, ¿cierto? Sí, sí, porque a veces se genera esa inseguridad. Le digo ahora, ya nos vamos a ir para el parque. Y muchos de los miedos que a veces se dan es, le voy a decir que no y va a gritar. Le voy a decir que esto ahorita no y va a ser un show. Entonces como que, no, a veces lo dejo que haga lo que quiera o vaya pues uno con ese esfuerzo de que de pronto va a sacar los juguetes, va a ser un reguero y en este momento no quiero limpiar regueros o no quiero esto. Entonces, no le quiero decir que no porque ya sé, ¿cierto? Como que le da a uno temor la reacción de ellos. Y si nosotros queremos formar a nuestros hijos, necesitamos aprender a decir que no. En el libro Así. voy a comentar algo que dice pues textualmente el libro, en el capítulo 4 dice que un padre o una madre tiene la autoridad de Dios sobre su niño. Por lo tanto, tiene la autoridad de actuar como representante de Dios, ¿sí? Y la autoridad no se hace para bienestar de los padres, sino que actúa de acuerdo a los mandamientos de Dios. Vuélvelo a repetir, por favor. Voy a repetir lo último, ¿cierto? Dice, bueno, un padre y una madre son autoridad de Dios para sus hijos, y finaliza ese párrafo con, la autoridad no se hace para bienestar de los padres, lo que anteriormente comentaba, sobre cómo nosotros manejamos esa autoridad para sentirnos bien, para en algún momento sentir tranquilidad, o en algún otro momento tener ese control sobre nuestros hijos. No, ese no debe ser el reflejo de autoridad que nosotros debemos transmitir como padres. El reflejo de autoridad que nosotros debemos llevar a nuestros hijos es que nosotros somos representantes de Dios y es nuestra obligación, nuestra responsabilidad ante ellos
ser esa imagen de Dios para ellos. Ujú. Y bueno, eso es lo que dice la última parte. La autoridad no se hace para bienestar, sino para actuar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entonces, toda nuestra autoridad no debe estar enfocada simplemente en lo cotidiano, o que cualquier decisión que tomemos, los niños la vean nada más como algo que está afectando en el momento, sino que es algo que le está afectando para su vida, que es algo que va a trascender para ellos, ¿cierto? Que están aprendiendo de que como nosotros como autoridad de Dios estamos buscando su bienestar y queremos que ellos en el futuro entiendan, claro, uy, ¿quién está por ahí atrás? Venga. Ya voy. Bueno, entonces, eso, me desconcentró sobre. Entonces, lo que estamos buscando es que nuestra autoridad sea seamos autoridad, la autoridad que Dios nos puso sobre nuestros hijos, llevarla a ellos para que ellos también puedan en un futuro ver que nosotros, al llevarle como referencia la autoridad de Dios, ellos puedan en un futuro tener esa tranquilidad de que hemos siempre buscado su bienestar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ujú. ¿Cierto? Ajá. Con permiso, ya pues voy a ver. Dios nos ha llamado a ser autoridad en la vida de nuestros hijos y la autoridad es una bendición para ellos. Eso es algo bueno porque ellos carecen de madurez, ellos carecen de experiencia y carecen de sabiduría. Entonces ellos necesitan esa autoridad amable y misericordiosa. Y Dios ha trazado el círculo para donde ellos deben vivir, como ese límite que es la honra y la obediencia. Y necesitamos entrenar a nuestros hijos para que vivan dentro del círculo que Dios ha ordenado para que vivan ahí. O sea, debemos animarlos a ellos a que vivan en ese círculo de honra y obediencia. Y al entrenarlos a hacer esto, estamos llevándolos a entender que este es el círculo de bendición y que cuando enseñamos que obedezcan, no nos acercamos de una manera autoritaria diciéndoles, tienes que obedecer mientras vivas en mi casa, porque yo soy quien compra tu ropa, yo soy quien te compra el alimento, yo soy quien te paga el estudio y mientras viva bajo mi techo, vas a hacer lo que yo te mando. Esa no es la perspectiva bíblica. Y ahí es cuando caemos a veces en el autoritarismo, ¿cierto? O haces lo que yo, o te vas. Entonces, si no quiero obedecer, pues le tocó buscar otra mamá, le tocó buscar entonces otra casa, porque yo por ahora lo mantengo y entonces le toca obedecer. No, lo que nosotros debemos hacer es, tú estás bajo autoridad y la autoridad en este momento que Dios ha delegado sobre tu vida es mamá y papá, y eso, en ese círculo de obediencia y de honra es donde vas a tener la bendición. Eso es lo que tenemos que llevarlos a ellos a que entiendan, de que obedecer y honrar a papá es bueno, que la autoridad es buena porque Dios es bueno y Dios es nuestra primera autoridad. Nosotros nos sometemos a Dios como autoridad y ellos se someten a sus padres como su autoridad. Entonces, ¿cómo tienen que ver ellos a Dios? Que eso lo hablábamos hace 15 días. Dependiendo de esa perspectiva en cómo ellos ven a Dios, así mismo van a reaccionar a las influencias formativas y así mismo van a reaccionar en la vida. Entonces, dependiendo de cómo ellos vean a Dios, así mismo ellos van a responder ante la obediencia, ¿cierto? Yo quiero que miremos Efesios 6:1. Y lo que dice ahí, quiero que lo volvamos a leer. Y yo creo que es uno de los versículos que nuestros hijos deberían de tener claro siempre y es, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay un ejemplo que me encanta muchísimo y es que el autor del libro, él no lo menciona ahí, pero en una de sus charlas él decía, mi papá, cuando nosotros éramos pequeños, fue el primer versículo que nos enseñó. Y yo no sé, Unice, si fue uno de los que mi papá también nos enseñó a nosotros, que era honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. En la casa nos lo repetían mucho. Y me encanta porque el autor decía,
mi papá siempre que nos mandaba a hacer algo y a veces nosotros protestábamos, él preguntaba, ¿qué dice Efesios 6.1? Entonces él decía, chicos, deben limpiar la mesa. Ah, pero yo lo hice ayer, a mí no me toca hoy. Entonces la respuesta de él era, ¿qué dice Efesios 6.1? Ah, sí, entonces iba y lo limpiaba. Entonces, les toca lavar los platos. No, pero a mí no me toca. ¿Qué dice Efesios 6.1? Oh, sí, honra a tu padre y a tu madre. Y iban y lo hacía. Entonces, es uno de esos días, él invitó a uno de sus amigos a cenar y estaban en ese proceso. Entonces él dijo, bueno, chicos, ya es hora de dormir. Ah, no, ya es hora de limpiar la mesa. Ah, no sé qué. ¿Qué dice Efesios 6.1? Entonces lo hacía. Hijos, por favor, lleven los platos a la cocina. No, yo los llevé hoy. No, le toca a fulano. Y una discusión. Entonces el papá les decía, ¿qué dice Efesios 6.1? Ah, sí, obedecían en silencio. Listo, chicos, cepillas en los dientes que ya es hora de dormir. No, pero es que yo no tengo sueño todavía, es que quiero jugar. ¿Qué dice Efesios 6.1? Ah, oh, sí. Entonces al final el amigo de tanto escuchar, ¿qué dice Efesios 6.1? Dice el amigo, ¿qué dice Efesios 6.1? ¿Qué es lo que dice? Entonces él creyó que había aprendido una frase muy mágica y que ellos obedecían automáticamente, porque cada vez que el papá les decía, ¿qué dice Efesios 6.1? Obedecían rapidito. Entonces no, la palabra mágica, y la palabra mágica era que es el proceso o el círculo de bendición donde ellos están. Ahora, para poder animar a nuestros hijos a que vivan en obediencia, necesitamos entender qué es la obediencia. Recuerden, obediencia y honra. Ese es el círculo de protección, la obediencia y la honra. Y no podemos dejarlo salir de allí. Para eso, yo quiero que entendamos todo lo que es el proceso de disciplina o lo que implica el que ellos estén bajo autoridad para que luego podamos aplicar esto. Entonces, vamos a mirar qué significa la obediencia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa la obediencia? Obediencia es sujeción a la autoridad de Dios. Por aquí ya hay alguien que tiene los hijos en berrinche. Yo creo que les pasa a todos y si no escuchen la mía, está frustrada porque iba a hacer una tarjetita y no la logró hacer. Bueno, ¿qué significa obediencia? Obediencia es sujeción a la autoridad de Dios, que hace que el hijo obedezca a sus padres y que ellos puedan responder inmediatamente, sin excusas, sin quejas, sin preguntas. Y en otras palabras, Mafe, Willioner y Eunice, ¿cómo entendemos nosotros la obediencia? Algo que aprendimos nosotros hace muchos años estando en King's Kids. ¿La obediencia es qué? Inmediata, con gozo y completa. Ajá, y sin protesta. Entonces anótenlo ahí, papás, para que le estén recordando a sus hijos. Entonces, obediencia es sujeción a la autoridad de Dios. Y eso hace que nuestros hijos obedezcan. Entonces, ¿de qué manera? Inmediata, completa, Y con gozo. con gozo y sin protesta. Lo voy a volver a repetir para los que están tomando nota. La obediencia es inmediata, completa, con gozo y sin protesta. Eso es lo que nosotros esperamos que ellos hagan. Cuando ellos se someten a la autoridad de Dios, ellos van a entender lo que es la obediencia y van a poder responder de esta manera, inmediatamente. Entonces, la obediencia empieza con la sujeción a Dios. Ahí empieza todo. Hijos, obedezcan al Señor. Eso es antes de. Hijos, obedezcan al Señor, porque esto es justo. Entonces, es entender la autoridad que Dios tiene sobre nuestra vida. Entonces, ahí es donde tenemos que llevar a nuestros hijos a entender que Él es bueno. Una vez estaba dando una charla y un chico me dijo, entonces si hablamos de obediencia y de disciplina y llevamos a nuestros hijos a ver a Dios,
llevamos a nuestros hijos a obedecer a Dios, entonces ellos lo que van a hacer es que van a ver a un Dios autoritario y después no van a amar a Dios. No, no, porque tenemos que llevarlos a que ellos puedan ver que todo lo que Dios desea para nosotros es en amor, ¿cierto? Entonces, Él nunca nos va a llevar a vivir algo que no queremos, ¿cierto? Algo que nos va a hacer daño. Él nunca va a pedir para nosotros algo que nos va a dañar. Por aquí Gerald pregunta, ¿y cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a que ellos aprendan la obediencia? Primero, a que aprendan lo que es el temor a Dios. Sí, Y cada vez... Sí, porque generalmente, o de la forma en que venimos, o veníamos, o venimos, o hacemos de vez en cuando, se nos se nos olvida la teoría y la práctica, y vamos a lo mal, es que actuamos con una autoridad de gobierno, de imposición, de mandato, en donde los niños no están teniendo un temor a Dios, sino un temor al hombre. Entonces ya nos tienen miedo a nosotros, ya no hacen las cosas por una verdadera obediencia, sino más por miedo, ¿cierto? Y ese no es el objetivo tampoco de la corrección, pues de la obediencia. Entonces, yo creo que más adelante voy a poder responder esta pregunta completamente, pero no quiero porque me empiezo a desviar. Y eso que voy a decir me responde lo que está preguntando Gerald. Entonces, miren, algo que cuando nosotros a lo que tenemos que llegar, lo debemos llevar a entender es que Dios es bueno, misericordioso y amable. Y tenemos que ayudar a nuestros hijos a entender que Dios nos ama tanto que ha dado a papá y a mamá para que le cuidemos y ellos puedan ser bendecidos si obedecen a papá y a mamá, que es lo que dice Efesios 1. Honra y obedece para que tengas larga vida y te vaya bien. Entonces, todos nosotros tenemos maneras de enseñar la obediencia o maneras en las que logramos la obediencia. Y una de ellas, no estoy hablando que sean las maneras correctas, son las maneras o estrategias que usamos como padres. Y una de ellas es cuando mamá grita, ¿me oíste? Ya te lo dije. Entonces, cuando uno cambia el tono, y recuerdo que cuando era chiquitica, yo le llamé la atención a Josué, y yo creo que eso incluso lo publiqué en redes. Cuando Josué era pequeño, lo publiqué en redes porque yo le llamé la atención. Josué, tal cosa. Y entonces me dijo él, uy, mamá, pusiste cara de villana. Entonces eso ni lo llevó a obedecer ni nada, eso se convirtió en risa. Y dije yo, ¿qué cara habré puesto? Que su respuesta fue, uy, mamá, pusiste cara de villana. Entonces, a veces logramos la obediencia cuando ponemos cara de villanos o cuando alzamos la voz y cambiamos el tono y nos enojamos y miramos fuerte. O cuando los tratamos de manipular. Me pone triste de que no hagas esto. Y eso me pasó a mí con Josué ese sábado y él quedó muy afectado por lo que yo le comenté, porque le dije que estaba muy triste porque no había cuidado tal cosa, que me iba a tener que llevar ese juguete para el trabajo porque a mí sí me gustaba, y él quedó muy afectado y me tocó pedirle disculpas por las palabras que utilicé. Y fue una palabra no de regaño, sino, Josué, me entristece, estoy muy triste porque hiciste esto. Y es una manera también de manipular y de buscar una obediencia de la forma errónea. Otra forma es cuando mamá cuenta, que yo creo que es una de mis tendencias y estoy luchando con eso y digo, ¿y si no cuento, cómo hago? Pues ya les voy a decir cómo podemos hacer. Entonces, otra de las formas es cuando mamá cuenta, ¿cierto? 1, 2, 3, 20, 60, 100, 200 y no han obedecido. Otra de las formas es cuando papá amenaza. Si no hace eso, no vamos a la fiesta. Si no haces eso, dentro de tanto voy a darte tiempito y si no, voy a irte y te voy a castigar. La vieja y confiable. Te voy a ir y te voy a dar pao. Entonces, cuando dice uno eso, el niño corre y obedece. O tiene la varita del castigo y saca la varita y corre a obedecer. Pero ¿saben qué? Esas son formas que nosotros hemos enseñado, que nuestros hijos saben que llega el momento en donde tienen que obedecer. Entonces ellos esperan el momento en que o contemos
o amenacemos o gritemos. Nos llevan a ese punto. Y allí, no, nosotros los llevamos a ellos a ese punto. Y allí en ese punto es donde ellos obedecen, porque ellos saben que ese es el punto en donde tienen que obedecer sí o sí. Ahora, una de las cosas a las que nosotros tenemos que llegar es que ellos deben aprender a obedecer cuando nosotros les hablamos en un tono conversacional normal. Ese es el punto al que tenemos que llegar. Y si nosotros hemos llegado a ese otro punto, es porque nosotros les hemos enseñado eso. Voy a contar hasta 3. Hay un libro muy bueno que después se los voy a mandar ahí por el grupo del WhatsApp. No me hagas contar hasta 3. Así se llama el libro. Porque uno los acostumbra a eso. Cuando ya digo 3, corren. No, es que ellos deben de obedecer a la primera vez cuando le hablé en el tono normal y no cuando ponga cara de villana. Mira, y si no tal cosa, no. Lo que tenemos que hacer es llevarlos a entender que ellos deben obedecer en ese tono conversacional normal. Que ellos deben responder a la obediencia de la manera apropiada. Tenemos que enseñarles a obedecer, a honrar a papá y a mamá. Y significa que le habló, o sea, que mamá le habló con amor, pero con autoridad. Y que ellos tienen que responder a mamá y a papá con respeto. Les voy a contar una cosa. Y a veces nosotros no queremos llegar a ese punto porque nos da miedo el grito o la reacción de ellos. En esta semana justo me pasó algo con Zoe. La hora del cepillado es de esas cosas que a veces tiemblo yo. Qué pereza, porque yo sé el caos que a veces se nos puede armar. Entonces a veces le digo, Miga, es tu turno, hoy le toca cepillar a los niños, porque eso es una cosa que a veces se puede volver maluca. Entonces Zoe no es de las que abre bien la boca. Zoe, abre y eso es medio abre ahí. Zoe, abre la boca bien que necesito estregarte las muelas. Y llegó el punto que cada vez que yo le decía a ella me respondía de una manera grosera. ¡Ah! Con la boca abierta, pero hacía ¡ah! Entonces dije yo, no, soy ahí. Recuerden que el límite que Dios puso es obediencia y honra. Entonces yo dije ahí, ella me está hablando, no me está hablando, me está haciendo un gesto en tono agresivo, me está deshonrando, está desafiando la autoridad. Entonces mi reacción fue, Zoe, háblale a mamá con amabilidad porque mamá te está hablando en amor. Abre bien la boca que necesito estregarte las muelas. ¡Ah! Le dije yo, bueno, me voy a ir, te dejo el cepillo acá y me fui para el cuarto. Cuando quieras hablarme con amor, te vengo y te cepillo. ¡Ven! ¡Mamá, ven! Pero en un grito que yo decía, qué pena con los vecinos, van a pensar que yo le estoy, mejor dicho, desbaratando a esa niña. Pero Josué estaba por allá encerrado y Josué salió. Mamá, ¿qué le pasa a Zoe? Escúchela. Mire cómo le está hablando a la mamá, fue lo que le dije yo. Estoy esperando que ella se calme. ¡Tienes que venir ya! Pero lo decía con una gritería que a mí me empezó a inquietar, pero yo decía, tengo que mantener la cordura y no me voy a igualar con ella y no puedo, o sea, no puedo dejarme llevar por sus emociones. Zoe, cuando me hables con amabilidad, yo voy. No, esa niña no quería entender eso y quería gritar y obligarme a que yo hiciera las cosas. Y en ese momento para mí es, tantas veces le he repetido que me hable en amor, que tiene que respetar a la mamá y no lo quiere hacer, no le voy a ceder, tiene que entenderlo. Oiga, eso se puso que yo me desesperé, me agité y decía, y tengo que controlarme, autogobierno, Elizabeth, me calmé. Entonces Josué siempre trata como de intermediar, de convencerla, de que no llegue al castigo, de que no llegue a la consecuencia. Entonces, Zoe, háblale a mamá con amabilidad, que mamá va. ¡Ay, no puedo! ¡Vente, mamá! Y seguía encerrada en su tema. Bueno, entonces yo le dije, sentémonos. Me senté, se sentó conmigo y nosotros a esperar que se calmara. Cuando vio que mamá no respondió a eso, entonces bajó el tono. Mami, ¿puedes venir, por favor? ¿Me ayudas?
Ah, claro, sube con mucho gusto. Yo voy porque te amo y lo voy a hacer. Yo quiero que tenga los dientes limpios. Entonces le empecé a hablar con amabilidad, ya ella calmada, dejó su gritería, se controló, listo. Esta mañana quería hacer lo mismo. Entonces la estaba cepillando otra vez y como que iba a reaccionar feo. Y entonces en ese momento, mami, ¿me pasas agua, por favor? Suavecita. Dije yo, lo entendió. Entonces, ¿cómo lograrlo? Es marcarle el límite de quién tiene la autoridad y no ceder ante eso. ¿Cómo hacerlo y por qué hacerlo? Porque está en peligro. Si yo lo dejo salir de ese límite que Dios ha trazado, que es la honra y la obediencia, mi hijo se sale de la bendición y entra al peligro. Y nosotros no queremos que les vaya mal a ellos. En el libro hay una partecita, en el libro dice, los niños aprenden a tomar decisiones sabias imitando a sus padres. Entonces, y nosotros siendo autoridad, ahora póngase en ese punto, somos autoridad de Dios ante ellos, somos reflejo de Dios para ellos. Imagínense que cuando caemos en esa ira, en esa rabia y reflejamos esas cosas tan feas para ellos, que es donde ellos aprenden a actuar también de forma grosera, a hacer, pues, hacer cosas que lamentablemente a veces uno les enseña a ellos, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener eso bien claro también, que nosotros como papás tenemos que mantener la calma, más, bueno, por ejemplo, en mi caso es súper difícil, me considero casi una, no, causa perdida, no, ahí vamos, ahí voy en el camino porque pues yo llego del trabajo y a veces encuentro situaciones en la casa donde quiero llegar y encontrar tranquilidad y eso está con en ese tema. O Josué está con pataleticas también todas raras, eso me carga y no, pues a veces me sacan de mi lugar, ¿cierto? Pero bueno, estamos haciendo el ejercicio de leer el libro, pues con la negra siempre hablamos y ella por debajo ya cuando pasa toda la situación me dice, me guía, y estamos como pareja, pues estamos para eso, porque ella a veces también puede perder el control y uno tiene que decirle, calma. Entonces, tengamos eso en cuenta, que al ser autoridad de Dios no podemos dar un mal reflejo y actuar por igualarnos con ellos, gritarles, darles con la varita y ahí me respeta porque yo soy su papá y me respeta, ¿cierto? Que es la más fácil de uno, el bienestar, lo que uno busca, me respete y ya hay punto, y le da a uno su varita y queda todo sano. Entonces, recuerden, no estamos generando autoridad, sino que estamos generando este temor hacia uno, ¿cierto? El autoritarismo. Eli, y por algo dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira. Sí. Como papás nos igualamos, igual nosotros somos los adultos. El niño apenas está aprendiendo a manejar la emoción que está sintiendo en el momento, él no sabe. Entonces ahí es como No el sabe papel comunicarse. como adulto, exacto. No comprende. No, él no entiende cómo hacerlo. Entonces la manera en que los niños aprendieron de pronto cuando estaban bebés, cómo se comunicaban, pues llorando. Ya en la medida, pues ya aprendieron a hablar, pero entonces muchas veces cómo reaccionan, como lo hacían como bebés, llorando, o bueno, cómo reaccionan a veces los niños. Entonces es el hecho de que tenemos que ir en el espíritu contrario. O sea, yo soy el adulto, soy el que, aunque también tenemos conflictos como adultos porque por diferentes cosas hemos sido dañados, pero es aplacar la ira del niño, el enojo del niño, no contribuir a que esté más enojado porque eso no va a ayudar en nada. Entonces, eso. Así es, así es. Hay mucho más para conversar y estaba segura que el tiempo no nos iba a alcanzar. La idea es que podamos conversar sobre lo que es la función de la disciplina, cuál es el propósito de la disciplina y luego podamos hablar de lo que es las consecuencias y cómo aplicarlas. Entonces, alguien tenía la mano levantada, era Lisandra. Entonces, quiero empezar a escucharlos y que nos podamos ir a grupitos para que conversemos sobre todo esto. Entonces, escuchemos a Lisandra, el esposo.
ella dice, como, no, yo no la tenía levantada, yo sí, era yo. Bendiciones. Ahora que estoy ahí cocinando algo, Elisa, bueno, estamos escuchando la reunión. Digo, wow, esto es un reto porque es bien fácil hablar grueso y decir, mira, yo no te estoy hablando. Y al final uno no guía a los bebos al Señor. Y es un reto porque bueno, Lisa me lo dice, me dice, amor, espérate. Y como funciona y es fácil que te obedezcan porque tú hablas grueso, le dices, mira esto y esto, lo otro, yo te estoy hablando, y te obedecen, uno entiende como, ya, nítido. Lo logré. Excelente disciplina tiene esa niña. Pero no lo llevamos desde pequeño en esa forma, no lo llevamos a Dios, a Cristo, y es excelente. Quizás lo quería participar para decir que es un reto. Cuando escucho lo que te están diciendo, yo dije, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? y ahora veo que sí, realmente hay que guiarlos al Señor. Y le decía a Lisa ahí cuando el micrófono estaba apagado, corregirlo diciéndole, ¿qué dice Efesios 6:1? Sí. Corregirlo diciéndole, ¿qué dice Efesios 6:1? Y dije, pero vamos a aparecer ángeles en la calle diciéndole, mira, ¿qué dice Efesios 6:1? qué bendición y que podamos seguir aprendiendo. Yo haré el esfuerzo de sentarnos, al menos yo. Lisa estaba bien fiel, pero yo sentarme y Bienvenido. seguir Bienvenido. Gracias, bendiciones. Bueno. ¿Cómo es que es tu nombre? Lenin. Lenin, algo que no sé si estuviste en las otras charlas, porque cuando hablamos de esto de obedecer, de llegar al corazón, es esto. Siempre hemos hablado de que a veces nos enfocamos más en la conducta que en el corazón del niño, y cuando hablamos de pastorear su corazón es eso que tú estabas diciendo, llevarlos a que ellos puedan ver a Dios. Y ese es el reto y ese es el desafío, porque es como que ya no es por temor, ya no es por el grito, ya no es por el miedo al castigo, no, es porque es un principio obedecer, es el principio de estar en el lugar de protección y de bendición. Entonces, cuando el niño entiende eso, la obediencia va a ser más fácil, porque es el entender el rango de autoridad en el que están. La obediencia y la bendición de poder someterme a ese rango. Entonces, cuando ellos entiendan eso, va a ser mucho más fácil. Y algo más, como por finalizar este puntico, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, yo comenté el error que cometí con José al decir unas palabras que lo hicieron sentir mal, triste, lo incomodé, lo hice sentir muy triste, se le sentía como también ese enojo y esa tristeza, esa frustración de que estoy decepcionando a papá, ¿cierto? Nosotros como, al ser agentes de Dios, para ellos, también tenemos que reconocer cuando la embarramos y pedirle perdón a Dios y a los niños. Cuando le gritamos y no le explicamos el porqué, la consecuencia, cuando le actuamos mal, tenemos que ir primero ante Dios para que nos dé la paz y sentir esa tranquilidad de su amor, de su perdón, y para que podamos hablar y llevar esa paz que Dios nos da a nuestros hijos, porque pues debemos perder ese orgullo y estamos siendo reflejos de Dios ante ellos también cuando le pedimos perdón cuando nos equivocamos. Entonces tengamos eso en cuenta también cuando nos salimos del guión, por así decirlo, porque esto parece un guión bien bonito o un manual del papá perfecto, pero
es difícil cumplirlo. Pero lo importante es que tenemos las pautas y que ya el Señor ha hecho algo en nuestro corazón y que nos está guiando a ser mejores papás. Aquí Natalia nos pregunta, yo quiero que podamos ir a grupos pequeños, pero no sé si respondemos aquí en general, y para eso estamos Mafe, Eunice, Willionen, si se les ocurre alguna respuesta que podamos hacerlo aquí entre todos. Natalia nos pregunta, Eli, ¿cómo hacer algo como lo que dices en niños de 2 años que todavía no comprenden completamente lo que se les está diciendo? Mira, este es el momento perfecto para hacerlo. No deje avanzar. No lo entenderá, no entenderá las palabras, pero sí va a entender que está haciendo mal. A mí no se me olvida una primita, ella cuántos años tendría en ese momento, yo no sé si era entre 2 o 3 añitos, y la mamá le decía que no se rayara las manos. Ella fue y se rayó esas manos horribles, y cuando ya quiso dejar, o sea, como que ya reaccionó y dijo, ya terminé mi obra de arte, salió con las manos escondidas detrás de la espalda, contándole a todo el mundo que algo tenía ahí. Entonces la mamá le decía, muéstrame las manos, ¿qué tienes? No, ella no, escondía sus manitos. Claro, la mamá la vio y estaba súper rayada. Le había desobedecido a mamá y lo entendía claramente. Entonces, puede que no entienda las palabras, pero tiene la gracia de Dios de que tenemos la alarma, la conciencia en nuestra mente que nos dice que estamos obrando mal. Y ellos pueden experimentar las consecuencias también. Ellos pueden entender que si algo hace mal, si hacen algo malo, tienen una consecuencia a eso. Y nosotros como padres debemos corregir y empezar a sembrar la palabra, decirlo en las pocas palabras que ellos entiendan, en su vocabulario, pero ellos deben entender la bendición de someterse a la autoridad y que están en protección. Entonces, no, o sea, si nosotros no aprovechamos esta edad temprana, cuando lleguen a los 5 años, 10 años, 12 años o adolescencia, que dice uno, ya me entiendes, sí, te entiende las palabras, pero de 5 años para abajo es donde tú marcas el límite. Y si la tienes de 2 años, esta es la oportunidad perfecta. No dejes avanzar. Mafe, ¿tú qué querías decir? Activa el micrófono. No, Eli, afirmando con mi cabeza todo lo que dice, realmente con 2 años y menos tienen el corazón muy tierno para recibir lo que estamos, y me recordaba algo que me pasó hoy con Salma, que está por cumplir 2 años, no quería obedecer con algo y le dije, Salma, vas a tener consecuencias, te voy a quitar ese juguete. Y de una lo soltó porque sabía que era lo que le estaba diciendo. Se le apagó el micrófono. Se te apagó el micrófono. Ya. Ahora sí, Mafe, te escuchamos. Ah, sí, no se escuchó. Hasta cierto punto. ¿Puedes repetir toda la idea? Que hasta que soltó el juguete. Ah, bueno, el juguete. Bueno, y vi cómo ella lo entregó y recordaban la capacidad que ellos tienen, su capacidad espiritual. Ellos no solamente comprenden lo que le estamos diciendo, sino que ellos disciernen todo como el ambiente. Sí, sí. Ellos saben. Y no, afirmando lo que está diciendo, es el tiempo propicio para instruirles y enseñarles. Es que la psicología y el humanismo dice los terribles dos, lo conocen como la primera adolescencia, y claro, aquel día hablando con mis tías, decían que la adolescencia no debería ser una palabra que los niños o los jóvenes cristianos deberían vivir, porque ellos no adolecen de nada o no deberían adolecer de nada, que esa es la palabra adolescencia, que los jóvenes están adoleciendo de identidad, de ¿cierto? Entonces, nosotros, la idea es que nuestros niños, cuando tengan 12, 13 años, no sean adolescentes, sino jóvenes, sean unos jóvenes. Porque todos esos límites se le marcaron a los 2 años. Todo eso que cuando se llega a la adolescencia, a ese faltante, no tengan ese faltante porque los aprovechamos en la edad temprana
para suplir y corregir. Y la idea es que recuerden tenerlos en ese cerco de honra y obediencia. Ahora, William, sí. ajá. Dale, Willy. Sí, algo también que hay que tener en cuenta es que, digamos, en el ciclo vital de un niño, a los 2 años, y consideraríamos que en estas épocas, antes de los 2, un niño ya despierta su conciencia moral cuando tiene esa edad. Un niño a los 2 años ya empieza a entender cuando algo es correcto o incorrecto. De pronto no tiene la cosmovisión completa y profunda, pero sí entiende que algo está correcto o incorrecto. Antes el niño no lo comprende. Uno le puede hablar, un niño de 1 año, uno le puede decir, eso no es correcto lo que hiciste, pero él no lo asimila. Pero si desde temprana edad se le está hablando en esos términos, cuando el niño despierta su conciencia moral en una etapa como los 2 años, y tú le hablas y le dices, eso no es correcto, ya él empieza a asimilarlo en cuanto a acción y consecuencia. Y ya él empieza a entender, no es correcto. Por ejemplo, nosotros con nuestro hijo, él tiene 2 años y algunos meses, y ya él entiende el concepto de correcto e incorrecto. Y cuando a veces él tiene comportamientos incorrectos, nosotros le hablamos con esos términos. Hijo, lo que hiciste no es correcto, no le agrada a Dios. Y eso no es correcto, no le decimos está mal ni nada, sino no es correcto. Y él ya empieza a repetir lo que nosotros decimos, y dice no es correcto. Y para él ya se está convirtiendo en un hábito el empezar a pedir perdón, ¿sí? Cuando hace algo incorrecto dice, hice esto, no se hace, perdóname papá, perdóname mamá. Entonces, y él apenas tiene 2 años, pero ya está entendiendo el proceso porque su conciencia moral ya se despertó. Perdón, y es el hecho de nosotros mismos somos, porque venimos como en una sociedad donde nos enseñaron que los niños no entienden. Es que este es un niño, él no entiende, él no comprende. Entonces a veces estamos hablando cosas de adulto, es que él no entiende, él no comprende. Él no comprende, él no entiende, él entiende muy bien. Y si tú te pones a hablar de temas, el niño está absorbiendo, está captando todo lo que tú dices. Entonces, no es que el niño no comprenda, de pronto él no va a comprender el hecho de que, hijo, vas a tener larga vida. Un niño de 2 años, yo decirle, hijo, vas a tener larga vida. Obviamente él no va a comprender eso. Hijo, es que te va a ir bien en la vida. Pues eso el niño no lo comprende, ¿cierto? Pero que él no comprende el principio de hacer lo correcto, él sí comprende y lo comprende muy bien. Entonces no podemos saltarlo porque, tiene 2 años. Porque tiene 1 año, es que está muy chiquitico. No, los niños tienen la capacidad, y como decía Mafe, la capacidad espiritual para comprender, para que sean instruidos, para que sean enseñados. Entonces no podemos como ablandar la cosa porque está chiquito, no comprende, no sabe, no entiende. No, ellos sí comprenden y sí entienden. Sí, bueno, algo que quiero como aportar o sumar es que en este tema de la corrección, ¿cierto? Uno siempre debe llevar al niño, o el objeto final de la corrección es que el niño entienda de que Dios nos está utilizando y que la corrección viene de parte de Dios, ¿cierto? Que el niño no entienda que es un castigo de los papás, sino que es una corrección de Dios para ellos, ¿cierto? Entonces que no deben despreciarla ni rechazarla, sino recibirla como lo decía Elizabeth, de esa bendición de Dios que tienen los papás para guiarles, corregirles, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. También muy importante, y ahorita que Julián decía el ejemplo, yo aquel día le dije a Josué, cuando tengas 18 años, ya tú vas a manejar el carro. Y me llevas a mí y nos vamos de paseo, yo manejo un rato y tú manejas un rato, y él se emocionó, le dimos la cara como de que, uy, qué bacano. Yo, Josu, ¿y cómo te imaginaste tú? ¿Con barba, alto? No, yo me imaginé, véanlo allá atrás, Ronaldinho. Y le pregunto, Josu, ¿cómo te imaginaste? ¿Con barba, alto?
no, papá, yo imaginé así Así chiquito. O sea, ya cuando él está grande, sí, él no ve más allá, sino que él dentro del contexto, él logró imaginar lo que iba a hacer, ¿cierto? Pero todavía se ve como un niño, ¿cierto? Lo que nos decía William y Eunice de larga vida, ellos no lo visualizan en ese momento. Ajá. Entonces, es importante esa parte. Y aportar algo más, y yo creo que ya con esto cierro mi participación hoy, es, por ejemplo, conocer a nuestros hijos, conocerlos. Elisa estuvo hablando ahora de la conducta, y es bueno conocer, hablar, estar tiempo con ellos, porque en ese tiempo que lo vamos conociendo y en ese tiempo de hablar, de compartir, es donde nosotros podemos identificar qué cositas debemos corregir en nuestros niños. Por ejemplo, ayer estuvimos en un cumpleaños y Josué estaba jugando fútbol y estaba jugando muy bien. Él está en un nivel muy alto de fútbol. Yo espero que nos lleve a ir a Barcelona o a Madrid, a Manchester, a algún lugar de esos. y estaba jugando bien fútbol, pero no estaba colocando pases. Estaba el balón para él solito, él quería patear, él quería cobrar los tiros de esquina, él quería cobrar todo. Y los niños ya le decían, Josué, pásala, Josué, déjame cobrar a mí. Y él como que no quiero, ¿cierto? Y ahí, pues con la mamá, ahí la mamá me dijo, no, déjalo. Y yo, no, porque está siendo egoísta, hay cositas en su corazón que no están bien, entonces yo quiero mostrarle a él que no está actuando bien en este momento. Entonces, ese conocer, el compartir tiempo con ellos nos permite a nosotros tener la capacidad, y Dios nos dará la sabiduría y el discernimiento para poder llegar a ellos y mostrarles a través de su amor cómo corregirlos. Entender su corazón. Uh-huh. Se me viene la idea, una vez una mamá me decía, es que ella le repetiera este versículo, no me obedece y me grita porque le grita palabras fuertes, vete, no te quiero, te odio, eres una mamá mala, y no sé qué, y le grita cosas, y ella, entonces lo que ella le dice, lo que la mamá le dice es, si no me haces caso, te va a ir mal en la vida. No me trates así que te va a ir mal. Entonces mi desespero era, oye, le va a ir mal, pero ¿cómo le está yendo mal por lo que ella te está diciendo? ¿Cuál es la consecuencia? No, solo le decía eso, te va a ir mal en la vida si sigues así. No, necesita experimentar el dolor y entender qué es irle mal, porque como decía Eunice, eso no lo va a entender, larga vida, te va a ir bien, no, pero emocionalmente ella necesita entender el dolor de la consecuencia ahora para saber qué es que le va a ir mal. Entonces quería como cerrar con eso. No sé si alguien quiere decir algo más, Mafe, Eunice, Willioner, o si ustedes quieren dar otro aporte. Preguntas. Bueno, no sé si están cerrando, sino que alguien por ahí decía que cómo hacer lo que es muy difícil. Alina. Sí, como Lina Blaya. Es fácil. Y la verdad no es fácil, ¿cierto? Porque estamos en una cultura que nos enseñaron el autoritarismo, ¿cierto? A gritar, pegamos por todo, gritamos por todo, reaccionamos fuerte, o sea, ya como que me sacaste de quicio, entonces, ¡ah! ¿Cierto? Entonces, estamos en una cultura que nos criaron así, quizás nuestros papás fueron así, o lo que vemos en nuestro alrededor es eso. Pero, digamos, en nuestro caso, con Benjamín nosotros, pues nunca hay un grito, hemos creado la cultura de que no le pegamos a él porque vemos que realmente a él no le sirve para nada los golpes o pegarle una palmada, a él no le sirve para nada. Entonces, realmente ha sido trabajar en nosotros mismos y vuelvo y digo, somos los adultos, somos los que tenemos que que Dios nos ayúdanos a entender y conocer, como decía Miguel, conocer nuestro hijo, quién es nuestro hijo, cómo corregir a nuestro hijo, ¿cierto? Porque lo más fácil es reaccionar y continuar en el mismo espíritu del niño. Realmente es trabajar en la paciencia, porque esto de ser papás es pura paciencia, ser pacientes, entonces respirar, hablar con amor. Entonces nosotros todo el tiempo con mi familia hablamos muy calmado,
no es el hecho de salirnos de quicio y de pronto una palabra mal dicha o una reacción mal. Entonces, el hecho de que toca trabajar en nosotros mismos como papás y trabajar lo que es la paciencia, paciente. A veces yo le canto a Benjamín, le digo yo, paciente, paciente seré. Entonces, él a veces también me ve, mamá, no sé qué, o tal cosa. Entonces, él se pone a cantar, paciente, paciente seré. Pero es el hecho de entender que nosotros tenemos que ser muy pacientes en este proceso que estamos como papás. No es de un momento a otro que vamos a lograr los cambios en ellos, no. Si como adultos todavía luchamos con cosas, entendemos cosas que están mal en nuestra vida y nos demoramos de pronto mucho tiempo trabajando y sanando, ahora con nuestros niños que están en el proceso de aprendizaje, muchas cosas van a ser fáciles, otras quizás no van a ser fáciles. Entonces, donde tengo que entender que tengo que ser muy paciente, pedir que Dios nos ayude, nos guíe y trabajar mucho en amor para con ellos y no dañarlos, porque a veces lo que hacemos es dañar a nuestros hijos y no contribuimos que realmente ellos amen a Dios o vean el amor de Dios, sino sí, algo malo. Tiranía. Entonces, tiranía es. Entonces, yo creo que es como el principio para ser papás. Yo pienso y lo he visto y lo trabajamos nosotros, es el amor. Amar a nuestro hijo, respetar a nuestro hijo y guiarlo en el proceso de crecimiento, que es el rol que tenemos como papás, guiar. Entonces, Y hay momentos donde, digamos, Benjamín hace algo que no es correcto o no quiere obedecer y de pronto hizo una pataleta o, bueno, pues no logró controlar su emoción. Y nuestra actitud es, o sea, en amor, él ve que nuestra emoción también cambia hacia él, ¿sí? O sea, nuestra actitud hacia él cambia y lo miramos y le decimos, no está bien así, eso no es correcto. Cuando te calmes hablamos. Entonces él ya como ve que no logra lo que quiere, pues entonces él tiene que cambiar su emoción, ¿sí? Tiene que bajarle a la ira. Y eso también es ayudarle a ser inteligente emocionalmente al niño. Entonces él empieza a reconocer que tiene ira, que con ira no me puede hablar porque no va a resolver nada. Entonces aprende a hablar calmadamente y hablar en amor. Entonces cuando ya él habla de manera amable, ahí sí entramos a conversar y miramos qué está pasando. Yo creo que este capítulo va a quedar a mitad. Lo podemos finalizar la otra semana. Sí, claro. Hay varios punticos que quiero que trabajemos y uno de esos tiene que ver con la vara de la disciplina y la función de la disciplina. Entonces... Y bueno, yo vuelvo a meter porque por ahí vi que Julie decía que pues se le pegaba, me sentía así, y recobrando pues, o reforzando lo que decía William o Unice, no recuerdo quién era, de que estamos en una cultura donde todos nos enseñaron a golpes, cierto, que generalmente reaccionamos con violencia o con... Y ejemplo, hoy le pregunté a mi estudiante, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Vieron los Oscar ayer? Sí. ¿Qué le pareció la cachetada de Will Smith a Chris Rock? Bien hecho, se la merecía, yo se lo hubiese dado. Así es, que no sé qué. Yo, oiga muchachos, pero ¿no le parece que él actuó como al revés? Primero le dio en la jeta y después viene y le dice, no hables de mi esposa. No tuvo que haber sido lo contrario, ya en el caso extremo. No hables de mi esposa, por favor, no hables de mi esposa. Te lo pido. Y hasta que ya llegue el límite y pues le haya pegado su bofetón. No, pero la gente era, no, primero su tapaboca, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra cultura, de ir primero como al instinto, la reacción, lo que nos... Somos muy... Primero reaccionamos y luego después hablamos. pensamos, sí. Entonces, recordar ese pasaje que nos compartió Unice, de ser mansos, de tomarnos ese tiempo para tranquilizarnos y amar a nuestros hijos y no caer en ese tipo de situaciones. Ajá, así es.
actuamos antes de. Listo. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Leonel, ¿tú podrías orar para terminar o Mafe? ¿Cuál de los dos? Y queda pendiente el próximo lunes que trabajemos de esto. Me gustaría que pudiéramos conversarlo en grupos pequeños y después compartir cómo nos va. Podríamos empezar la próxima semana con un grupo pequeño, ver cómo nos comportamos, si metimos la pata y corregimos, recordamos que no recordamos. Si hicimos la de Will Smith, no, espero que no. Yo puedo orar. Vale. Padre, gracias por esta oportunidad y este tiempo que tenemos de compartir. En especial, gracias porque reconocemos que tú eres nuestra autoridad y queremos someternos en todo momento a ti. Gracias porque tú eres nuestro consejero y tú aún nos enseñas y nos muestras cómo debemos hacerlo. De verdad, oro por tu gracia para cada uno de nosotros. Enséñanos en situaciones desafiantes en las que queremos reaccionar en nuestra carne, a mostrar a nuestros hijos, a mostrarte a ti, que ellos puedan verte a ti. Realmente queremos instruirles y disciplinarles en amor y necesitamos todo el tiempo tu dirección. Gracias, Dios, te amamos. Por favor, bendice a nuestros hijos y permite que ellos puedan conocerte a ti a través de nosotros. Amén. Bueno. Bueno, feliz noche a todos. Gracias por participar, por mostrar sus inquietudes, por abrir su corazón y decir, uy, a mí sí es difícil, porque aquí todos estamos para aprender, para apoyarnos, para ser un soporte para entre todos, ¿cierto? Porque no es fácil, pues ni para nosotros que estamos como creando este espacio, estamos en ese proceso también. Entonces, ánimo, confía en el Señor, orar mucho al Señor para que nos dé esa paz y nos guíe en esos momentos de angustia que nos ponen a veces nuestros chiquitines cuando tienen pataletas y todas esas situaciones que nos sacan de nuestro bienestar, de nuestro confort, ¿cierto? Un abrazo, bendiciones para todos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Chao. Chao para todos. Que tengan buena noche. Igualmente. Gracias, buenas noches. Chao, Yasmín.